Esta es una presentación de libros, libros. Oh, sí, no, lo sé. Kip se desinfló un poco. Te traeré aquí después y te compensaré, ¿de acuerdo? Kip asintió y trató de mantener su rostro alegre cuando dijo, suena genial. Lo besó. Ve a ser una superestrella. Estaré aquí cuando llegues a casa. Capítulo 20. Entonces, ¿quién es este tipo? Scott preguntó. ¿Cuál es su historia? No lo sé. Kip sonrió. No lo sé todo. Se inclinó para leer la descripción del museo sobre el conjunto de armadura de plata ornamentada. Italiana. Siglo XVI. Un tipo. Un caballero. Solo un caballero al azar, ¿eh? Un caballero bastante pequeño. Todo el mundo era pequeño en aquel entonces. Me pregunto si llevaba esto cuando murió. Cielos, ¿te imaginas cuánto tiempo debe haber llevado a hacer esta cosa? ¿Y tenían ejércitos enteros de estos tipos? Probablemente reutilizaron la armadura. Alta rotación de trabajo. Scott se rió de la oscura broma de Kip. Scott iba de incógnito. Una gorra de los Yankees lo más baja posible sin taparle los ojos, una sudadera básica con cremallera de color carbón y unos vaqueros. Kip no estaba tan seguro de que su disfraz fuera a funcionar. Seguía siendo el hombre más atractivo de cualquier habitación. Iba a llamar la atención como fuera. Scott tenía los hombros encorvados y seguía metiendo las manos en los bolsillos de su jersey, como si quisiera evitar alcanzar a Kip. Mi padre solía traerme aquí cuando era un niño, dijo Kip. Enseñaba historia e inglés en el instituto. ¿Así que lo heredaste de él? Definitivamente, dijo Kip. A mi hermana, Megan, le gustaban más las novelas, pero a mí siempre me interesó la historia. ¿Qué es lo que te gusta de ella? Kip no estaba seguro de cómo responder a una pregunta tan enorme. Quiero decir, es una larga historia. Una historia realmente larga. Y ha habido millones de personas durante miles de años que han ayudado a contarla. Para grabar su propia parte, o para tratar de llenar los vacíos, o hacer correcciones a las partes que vinieron antes que ellos. Por ejemplo, algunas personas intentan registrar su historia de forma que los haga quedar mejor, o que haga quedar peor a otra persona. Pero los historiadores trabajan para arreglar eso, y eso es lo que yo quiero hacer. Trabajar para que se cuenten las historias correctas. Vaya, dijo Scott. Eso es genial, me gusta eso. Kip se encogió de hombros, un poco avergonzado por sus extrañas divagaciones. Simplemente lo encuentro interesante. ¿Así que los caballeros italianos del siglo XVI no son tu especialidad? Preguntó Scott. Kip negó con la cabeza y sonrió. En realidad no, me interesan más los campesinos. Pero los soldados definitivamente me interesan. Cuéntame, dijo Scott. Quiero escuchar todo lo que te interesa. Sobre todo me interesa la gente. No tanto los grandes nombres de los libros de historia, sino cómo vivía la gente durante diferentes períodos, en diferentes lugares. ¿Quiénes eran los soldados en las guerras? ¿Quiénes eran los trabajadores? Ese tipo de cosas. Los grupos marginados, especialmente. Gente a la que no se le ha contado bien su historia. Scott asintió pensativo. ¿Cómo los gays? Adivinó. Claro, sí, para empezar. Escribí mi tesis de licenciatura sobre los grupos marginados que son reclutados en las guerras. Kip examinó los detalles de una espada del siglo XVI y esperó a que Scott cambiara de tema. Después de un minuto, Scott sorprendió a Kip preguntándole, ¿tienes una copia en algún lugar? Me gustaría leerlo. Kip le parpadeó. ¿Quieres leer mi tesis? Por supuesto. Si lo has escrito tú, quiero leerlo. Dios, eso fue muy dulce. Kip realmente quería abrazarlo. ¿Se enfadaría Scott si lo abrazara? Tiene como 90 páginas, dijo, en lugar de abalanzarse sobre su gran y adorable novio. Y probablemente sea aburrido como el infierno. Puedo leer 90 páginas, dijo Scott sonriendo. Soy un atleta, no un idiota. Kip puso los ojos en blanco. Sé que no eres tonto, Scott. Scott sonrió.
Luego sus ojos recorrieron la habitación por millonésima vez. Parecía estar obligándose a pasar un buen rato, pero era evidente que se sentía incómodo. Eso estaba desanimando a Kip. Puso una mano en el brazo de Scott y la apartó cuando éste se estremeció. Kip hizo lo posible por no molestarse. Quiso decirle a Scott que se relajara, pero en lugar de eso se giró y lo condujo a otra armadura. Oye, ¿has visto esto antes? Esto siempre fue una de mis cosas favoritas aquí. Esto fue usado por Enrique Bechano. He oído hablar de ese tipo. ¿Ves? No eres tonto en absoluto. Scott frunció el ceño ante la armadura dorada. Pensé que era gordo. No era un tipo gordo con barba. Este traje parece muy pequeño. Esta era su armadura cuando era joven, dijo Kip. Por aquí. Hizo un gesto para que Scott lo siguiera. Este es otro de sus trajes, que usó unos 20 años después. Gran diferencia. Supongo que pasó esos 20 años comiendo. Y teniendo sexo, y matando a sus esposas. Bueno, yo estaba a bordo hasta esa última parte. Kip se rió. Scott le sonrió. Deberías trabajar aquí, dijo. Lo harías muy bien. Sí, eso sería genial, murmuró Kip. Nunca se había molestado en contarle a Scott lo de la infructuosa entrevista de trabajo en el otro museo. No había razón para hacerse ver aún menos impresionante. ¿Qué necesitas para trabajar en un sitio así? Ya tienes un título de historia. Oh, no lo sé, un máster al menos probablemente. Depende del trabajo. ¿Y no quieres hacer el máster? No lo sé, dijo Kip, fingiendo estar interesado en un guante del siglo XV. Quiero decir, sí, me gustaría hacerlo, pero no puedo... Se detuvo. ¿Acceder a ella? Scott terminó por él. No empieces, advirtió Kip. No lo hago, pero si el dinero es lo único que te detiene, no lo es. Por un lado, tendría que ser realmente aceptado en algún lugar. ¿Has presentado tu solicitud? Kip no podía pensar en una razón para mentir. Envié unas cuantas solicitudes hace un par de semanas. Los ojos de Scott se abrieron de par en par por la sorpresa, pero sonrió. Eso es genial. Luego su rostro decayó un poco. ¿Dónde quedan? Oh, justo por aquí, dijo Kip rápidamente. Bajó la voz y sonrió. ¿Pensaste que te iba a dejar? Scott lo miró seriamente. Te extrañaría mucho si te fueras para estudiar, pero lo entendería. Kip realmente quería besarlo, o al menos apretar su mano. Esto apestaba. Gracias, dijo. Pero soy más feliz quedándome aquí. Además, puede que no entre. En ninguno de ellos de todos modos. Lo harás. Las cosas dieron un giro más tarde, cuando estaban en la galería de esculturas europeas. En la brillante iluminación y los amplios espacios abiertos, la gente comenzó a notar la celebridad en medio de ellos. De repente, los clientes del museo parecían mucho menos interesados en las estatuas de los dioses griegos y empezaron a hacer fotos a escondidas del Adonis moderno que se paseaba entre ellos. Kip se inclinó cerca de Scott y dijo, «Esos tipos son...» «Lo sé», dijo Scott con fuerza. «Los veo». No pasó mucho tiempo antes de que dos mujeres jóvenes se acercaran a ellos y les preguntaran si podían tomarse una foto con Scott. Kip se dio cuenta de que quería negarse educadamente, pero en lugar de eso forzó una sonrisa y dijo, «Claro». Kip podía oír los murmullos que rebotaban en el silencioso atrio de mármol. ¿Has visto a Scott Hunter? ¿Es realmente Scott Hunter? ¿Quién crees que es el que está con él? Más personas se acercaron a Scott y se fotografiaron con él. Scott firmó algunas, guías del museo, lo que a Kip le pareció una petición absurda. Después de que una familia de 4 personas se hiciera fotos con él, Scott se dirigió a Kip y le dijo con firmeza, «Debemos irnos, lo siento, pero esto solo va a empeorar». Salieron rápidamente. Habían planeado almorzar en las cercanías, pero Scott ya estaba llamando a su servicio de automóviles mientras atravesaban el vestíbulo del museo. «Entonces no hay almuerzo, supongo», dijo Kip, manteniendo la voz lo más fría posible. «No».
El tono de Scott era menos frío, su postura era tensa y enojada. Kip quiso ponerle una mano encima para calmarlo, pero no se atrevió. De vuelta al apartamento, a esconderse. Bueno, habían sido un par de horas agradables para fingir que tenía una relación. Normal. Para esa noche, las cuentas de los fans de Scott Hunter estaban llenas de fotos de teléfonos móviles, la mayoría de ellas tomadas sin permiso de Scott y Kip en el museo. Incluso había un par de sitios de cotilleo de famosos que las publicaban. Kip solo se enteró de ellas porque poco después de las 8 de la noche, recibió un mensaje de texto de Sean. «Kip, ¿este eres tú?» Era una foto de Scott mirando con demasiado cariño a Kip mientras éste miraba una estatua de Perseo. La escena era definitivamente sospechosa, y el pene de mármol de la estatua que se interponía entre sus rostros no ayudaba a suavizar las cosas. La mayoría de la gente no notaría nada de eso, ¿verdad? Kip. ¿Sí? ¿Quieres decirme por qué estás en una cita con Scott Hunter? Kip. No era una cita. Una mentira total. Explícate. Kip. Nos conocimos en el trabajo. Somos amigos. No es nada. Sean envió un GIF de una concursante de RuPaul's Drag Race 23 poniendo cara de «Perra, por favor». Kip. No es nada. Estoy hablando en serio. Como si Scott Hunter quisiera salir conmigo. Vamos. Kip. ¿Te parece que es gay? ¿Incluso un poco? Odiaba cada palabra que escribía. No quería mentir a sus amigos. Kip, no es nada. Sean. Bueno, la próxima vez que tú y tu amigo heterosexual Scott estén haciendo nada, deberías invitarme. Y tal vez ir a la playa o algo así. O a una piscina. O a una casa de baños. Kip puso los ojos en blanco y envió el emoji de ojos en blanco. Parece que quiere comerte. Eso es todo lo que diré. Kip. No lo hace. Aunque lo haya hecho completamente. Decidió no decirle a Scott que las fotos estaban en línea. Scott ni siquiera tenía cuentas oficiales en las redes sociales. Era muy probable que nunca se enterara de esto. 23 es un reality show, donde los participantes compiten por el título de la siguiente superestrella drag. En general, no eran un gran problema. Toda la atención se centró en Scott Hunter siendo visto en la naturaleza. Nadie mencionó siquiera a Kip, salvo para etiquetarlo como amigo desconocido. No hay razón para decírselo a Scott, solo lo estresaría. A las 9:30 de la noche, Scott dijo, «¿Hay fotos nuestras en internet? ¿Del museo?» No lo sé», mintió Kip. «¿Por qué?» Carter acaba de enviarme un mensaje. Mierda. Kip sacó su teléfono e hizo ademán de abrir Twitter, como si no lo hubiera revisado en todo el día. «Oh, sí, hay algunas. Nada, quiero decir, la mayoría son bastante borrosas. No sé, ¿por qué la gente se molesta en publicarlas?» Esperó la respuesta de Scott, y esperó que éste no notara lo sonrojado que estaba. Ya le había mentido a Sean sobre esas fotos tontas. Ahora le estaba mintiendo a Scott sobre ellas. En realidad, Kip solo quería mirarlas y sentirse un poco orgulloso de ellas. Nunca había visto una foto de los dos juntos. ¿Por qué Carter te dijo esto? Solo se burla de mí o lo que sea. Sabe que odio este tipo de atención. Así que no cree... No lo sé, carajo. Scott tiró su teléfono en el sofá y comenzó a dar vueltas. No, debimos haber ido. Fue una estupidez. Solo quería... Mierda. ¿En qué estaba pensando? Oye, dijo Kip tratando de sonar tranquilo. No es un gran problema. No es nada. No es como si nos besáramos en las fotos. ¿Y si lo hiciéramos? Quiero decir, no besarnos. Pero ¿qué pasaría si te tocara de alguna manera obvia por accidente? ¿O si te mirara de la manera que sé que siempre lo hago? Kip esperaba que Scott nunca viera la foto que Sean le había enviado. Es demasiado difícil ser cuidadoso, dijo Scott. Nunca debía haber... Bien, dijo Kip escuetamente. Era jodidamente ridículo. Su cita no podría haber sido más casta, y aquí Scott estaba teniendo una crisis por el hecho de que habían sido vistos cerca el uno del otro en un lugar público. Por primera vez,
Kip consideró seriamente la posibilidad de irse a casa a pasar la noche. Estaba lleno de mucho más que irritación con Scott. Su temor habitual de que no había forma de que esto